Si yo viviera en Taiwán, y no me refiero a la frase hecha, me refiero a de verdad, si yo viviera en esa isla que hay al sur de China que se llama Taiwán, yo me metería en idealista y me iría buscando un pisito fuera, para ir bien lo más lejos posible. Por lo que sea, por lo que pueda pasar, por si China cumple su promesa y en 2025 invade el país. I have a dream. One small step for man. Away first time. Klein, thank you very much, sir. Yes, we can. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Martí Rodríguez y esto es el resumen de actualidad en menos de 10 minutos. Enseguida os cuento esta posible invasión de China a Taiwán, pero antes, dejadme que os cuente que este pasado fin de semana, en el Puente del Pilar, ha habido movida en las discotecas en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque están abiertas desde el viernes, pero para entrar hace falta enseñar el pasaporte COVID. Entonces, si estás vacunado, ningún problema. Hakuna Matata. Pero si no estás vacunado, tienes que enseñar o bien una PCR negativa hecha en las 72 horas antes o un test de antígenos negativo hecho 48 horas antes. El problema es que no vale cualquier test de antígenos. Es decir, el test de antígenos que uno compra, por ejemplo, en la farmacia y que vale 7 euros, ese test no vale para entrar en una discoteca. El que vale es uno que tienes que hacerte en uno de los 100 laboratorios que el gobierno catalán ha dicho que están homologados. Total, que este fin de semana muchísima gente se ha presentado en la puerta de la discoteca con un test de antígenos que le han dicho, mira, este test de antígenos lo siento, pero no vale, lo cual ha hecho que mucha gente se haya molestado bastante. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Y ahora, ojo con China, porque la noticia es que la semana pasada el ministro de Defensa de Taiwán dijo textualmente que en 2025 China tendrá armamento suficiente para invadir Taiwán. ¿Por qué China quiere invadir Taiwán? Bueno, pues porque los chinos dicen que esa isla es territorio chino y Taiwán dice que no, que es Taiwán. El conflicto viene de que en los años 50 del siglo pasado hubo la guerra civil china entre comunistas y los otros, que aquí llamaremos nacionalistas. El caso es que, como todo el mundo sabe, ganaron los comunistas y entonces 2 millones de personas que habían apoyado a los nacionalistas se exiliaron en esa pequeña isla de territorio chino, pero montaron un país nuevo al que llamaron Taiwán. Y esta gente llevan 60 años viviendo como si fueran otro país, aunque hablan chino, pero en realidad tienen un gobierno propio taiwanés, una policía de Taiwán, una economía propia, y eso a los chinos les molesta, porque ellos reivindican que no, que eso es China, y los de Taiwán que no, que eso es Taiwán. Y los chinos llevan unos años diciendo, pues si no queréis ser chinos por las buenas, lo seréis por las malas, y amenazando con una invasión armada. Y aquí el que ha aprovechado para meterse como buen archienemigo de China que es Estados Unidos, que ha salido a decir, ojo con Taiwán, no meterse con Taiwán, ¿eh? En fin, veremos lo que pasa. Por cierto, que ayer fue la fiesta nacional en España, el 12 de octubre, la Virgen del Pilar, y hubo el tradicional desfile militar que tan poco gustaba al expresidente Rajoy. Ha sido sorprendido diciendo lo que piensa del desfile militar del 12 de octubre. Bueno, en el caso de ayer, el desfile deja 2 detalles para la polémica. El primero es que hubo abucheos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por parte de la gente que estaba en la Castellana viendo la marcha militar. Y el segundo detalle es que la bandera española que hicieron los aviones del ejército en el aire con el humo que soltaban pareció ser la bandera republicana y no la bandera oficial española. En varios vídeos dio la sensación de que donde debía haber color rojo, en realidad había color morado. Eso es morado. Mira, lo rojo corre, ve la foto. Y rojo, amarillo y morado es la bandera de la República Española, que no es oficial en España desde que cayó la Segunda República en 1939. En todo caso, el ejército dijo que fue un problema técnico y que a veces, cuando sustancias del aire se mezclan con la gasolina de estos aviones, aparece este humo morado, pero que no fue queriendo. Y termino con 2 noticias curiosas. En Estados Unidos han despedido a un profesor universitario por mostrar una película en clase. En la Universidad de Michigan, el profesor de composición musical
enseñó en clase un fragmento de la película Otelo de 1965. ¿Qué pasa? Pues que el personaje de Otelo, que en la obra es árabe, lo interpretó un actor blanco con la cara pintada de color marrón. Eso a los estudiantes les pareció racista, se quejaron a la dirección de la universidad y han terminado echando al profesor. Y en Dinamarca han puesto pasos de cebra flotantes que son así. En realidad no flotan, son imágenes 3D que proyectan este efecto óptico y el objetivo es que cuando los conductores de coches lo vean tengan la sensación de obstáculo grande y así vayan más lentos y así haya menos accidentes. ¿Cómo harías un gin tonic en la cárcel si el alcohol está terminantemente prohibido? Pues el otro día lo contó en una entrevista la exconsejera del gobierno catalán Dolors Bassa, que ha estado en la cárcel por el juicio del Procés. Contó que la ginebra, cuando se seca, no huele, no desprende ningún olor. ¿Qué es lo que hacen? Pues un familiar del preso que quiere hacer un gin tonic, en su casa, coge una botella de ginebra y la tira toda entera a una toalla. Cuando esta toalla se seca, la entran en la cárcel con la apariencia de una toalla normal. Y cuando el prisionero en cuestión ya tiene la toalla, compra en el pequeño supermercado que hay en la cárcel una tónica. Luego, en su celda, tira esa tónica a la toalla, escurre la toalla en un cubo y ya tienen su gin tonic. Y así se lo toman. Y hoy, en el bonus track, la historia de un avión que justo hoy, hace 49 años, se estrelló en los Andes. Hoy, la historia de Viven. Empezamos a caer con los motores al mango, pero como que trabajaban en vacío. Nosotros veíamos pasar la montaña entre medio del avión cayendo. Pero como 200 metros con una piedra en el vacío. El 13 de octubre de 1972, un avión en el que viajaba un equipo de rugby que iba a Argentina a jugar un partido se estrelló en los Andes. Y lo que hace tremendamente fascinante a esta historia es que 16 de ellos no solo sobrevivieron a la caída, sino que sobrevivieron los 72 días que tuvieron que pasar hasta que les rescataron. Aquellos 72 días, para mí, son la mayor historia de supervivencia que haya oído jamás. Porque las condiciones que tenían eran tremendamente adversas. O sea, estaban en medio de los Andes, que es una cordillera inmensa, sin tener ni idea de dónde estaban, con un frío terrible, con todo nevado, sin provisiones, sin comida y sin absolutamente ninguna posibilidad de comunicarse con nadie. Y allí surge el espíritu de supervivencia. La mayoría de ellos eran estudiantes universitarios y cada uno aportó pues un poco lo que sabía. Los estudiantes de medicina atendieron un poco a los heridos. Los estudiantes de ingeniería intentaron montar un aparato radiofónico con el que mandar señales. Otros cogieron la tela que recubría los asientos y formaron una cortina para tapar el fuselaje del avión para que el frío no entrara allí donde ellos dormían. Luego, como todo el mundo sabe, se les acabó la comida y terminaron teniendo que comer la carne de sus compañeros muertos. Pero cuando me despido de Parrado le digo, Nando, no queda nada en la despensa, que la despensa era donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me mira a los ojos y me dijo, Carlitos, yo me como al piloto. Lo más curioso es que cuando luego les rescataron, hicieron una rueda de prensa para contar un poco cómo había ido todo, ¿no? Y cuando les preguntaron por este tema, la respuesta que dieron fue, mirad, esta. Nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Hay muchísimos libros sobre el tema, el mejor es este, que es Viven, que es una auténtica maravilla, os lo recomiendo muchísimo, y que es en el que luego se inspiró la famosa película de Hollywood. Pero hay muchos otros libros, hay otro que es fascinante, que se llama Entre mi hijo y yo, la luna, que lo escribió Carlos Páez, el padre de uno de ellos, que fue el único que no cesó la búsqueda en ningún momento. Él, con sus propios medios, con su propio dinero, fue pagando helicópteros, expediciones y cualquier cosa para ver si les podía encontrar. De hecho, él decía, yo para recuperar a mi hijo haré lo que haga falta. Si hace falta, iré a la luna. Por eso luego tituló a este libro Entre mi hijo y yo, la luna. Y ya está, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un like, que ayuda.
suscribíos, que es muy importante, y hasta mañana.